Seguimos en el único programa de debates del país. Debo confesar que me hubiese gustado ver algunos puntos en los que se diferenciara. Pero la Mesa de Diálogo Nacional, Jan Rico Ochoa Antich, hizo sus críticas, se las hizo no solamente a Claudio Fermín, sino a todos los que estaban sentados allí, pero es importante destacarlo. Habló de la incursión de algunos grupos de la sociedad civil, de la reformulación del tema de los presos políticos, abrirlo al tema de los derechos humanos en general, y bueno, es interesante que se tomen en cuenta esas propuestas. Esta gira internacional de la que hablábamos en el segmento anterior esperaba traer algunos resultados. Parte de la gira era la Unión Europea. En esas reuniones con la Unión Europea, con algunos factores de la Unión Europea, se planteó esta realidad de la Mesa de Diálogo Nacional. Ayer, el gobierno venezolano habló de una denuncia internacional a la Unión Europea por injerencia en Venezuela. Le quiero preguntar, profesor Claudio Fermín, entonces, ¿en qué se modificó la realidad internacional de Venezuela con esta gira? Ninguno de los más de 50 países ha salido a decir yo ya dejo de apoyar a Guaidó porque la Mesa de Diálogo Nacional me convenció, pero igual la gira se hizo. Entonces, ¿en qué cambió la realidad? Tiene minuto y medio para responder. Bueno, creo que eso hay que irlo evaluando. Incluso yo soy de quienes opina que hay que hacer otras giras, porque después que usted tiene varios años con una especie de tenaza internacional, yo he visto cómo el señor Vecchio, representante de Guaidó, visita el Comando Sur. He visto cómo Julio Borges se reúne junto con otros funcionarios del Departamento de Estado como un funcionario más. He visto las expectativas y las he sentido en todo el país, la inmensa expectativa que se generó bajo el lema de tenemos tantos países, ya Maduro se va porque tenemos tantos países. Entonces ha habido un sobredimensionamiento del mundo externo y el mundo externo también ha sobredimensionado la posibilidad de una salida violenta, abrupta en Venezuela. Yo creo que mucha gente de estos 50 o 30 o 40 países, no sé cuántos son, las cifras a veces cambian, deben estar sorprendidos de que el sí o sí que Guaidó ofreció en enero, ya estamos a punto de terminar diciembre, nos haya dado. Entonces, Venezuela es una realidad compleja y estas visitas de la mesa de diálogo no tienen como objetivo catequizar, no tienen como objetivo hacer proselitismo, no tienen como objetivo pedir ayuda, tienen el propósito, tienen el propósito de informar que nuestra realidad es compleja y que no queremos injerencia en ninguno de esos factores, sino mantener relaciones respetuosas con todos los países del mundo. Bien, justamente eso se lo quería preguntar y que me lo responda rápidamente. El hecho de que Julio Borges esté sentado con estos miembros del Estado, de los Estados Unidos, de que Carlos Vecchio tenga tan buenas relaciones en los Estados Unidos, esto no más bien es positivo a futuro para Venezuela. El hecho de recuperar unas buenas relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que es urgente recuperar buenas relaciones con los Estados Unidos, pero unas relaciones en las que nosotros los venezolanos, nosotros los copellanos, nosotros los chavistas, nosotros los adecos, nosotros los justicieros, nosotros los consumidores, nosotros los buhoneros, los venezolanos, cualquiera que sea nuestra posición política, podamos negociar nuestros productos en nuevos mercados, podamos pedir tecnología, podamos tener acceso a la cultura financiera. Y para eso es fundamental Estados Unidos. Nosotros creemos en la geopolítica. Es que yo creo que uno de los graves errores de este gobierno ha sido esa ruptura de relaciones con los Estados Unidos. Claro, pero, entonces, es necesario que mejoremos esas relaciones, pero para el bienestar de Venezuela. Lo que no puede hacer un venezolano, lo que no debe hacer un venezolano, al menos yo lo protesto, que un líder venezolano vaya a ponerse de subalterno de un interés extranjero para lesionar los intereses de Venezuela. Ese es el punto de vista en el que somos diferentes. Una cosa es pedir ventajas para el país y otra cosa es ir a poner al país al servicio de una potencia extranjera. Pero con este gobierno esas ventajas no son posibles, según su criterio, ¿o sí? No entiendo la pregunta. Está diciendo, no es lo mismo pedir ventajas para el país que ponerse como subalterno, pero tampoco es lo mismo hacerle frente a otro país como los Estados Unidos. Yo soy partidario de modificar de manera sustantiva y radical la actual política exterior. Debe cambiarse, pero no debe cambiarse por la que pretenden cambiar Vecchio, Borges y estos otros compatriotas nuestros, que es poner Venezuela al servicio de otra potencia. Es decir, empezando porque la carrera diplomática sea respetada y que sean diplomáticos los que lleven la política exterior venezolana. Bueno, ese es otro asunto, pero en síntesis, el punto de diferencia o el punto de coincidencia es que yo soy partidario
de cambiar la política exterior. Ha sido una política exterior, en mi opinión, dañina, en mi opinión, incompleta, pero no cambiarla por este entreguismo que le he visto a quienes se van a poner de rodilla en el Comando Sur y en el Departamento de Estado. Bien, vamos a hacerle la misma pregunta a Enrique Ochoa Antich, pero le voy a agregar algo más a esta pregunta. La realidad internacional pareciera no haber cambiado. El gobierno, a pesar de esta reunión en la Unión Europea, acaba de decir que va a hacer una denuncia internacional por el tema injerencista, es decir, el discurso violento hacia estas potencias mundiales, que sin duda alguna lo son. La Unión Europea es el organismo regional de integración más importante del mundo. Los Estados Unidos tiene una de las economías más pujantes, además se le llamaba la capital del mundo, ahorita está en pugna con China al respecto, pero ¿en qué ha cambiado la realidad luego de esta gira internacional que hizo la Mesa de Diálogo Nacional? Pero le quiero agregar otra cosa. El profesor Claudio Fermín denunciaba en reiteradas ocasiones que habían dos élites en el país y que no podemos salir de una para entrar en la otra. ¿No se está generando una élite adicional dentro de esta Mesa de Diálogo Nacional? Tiene 1 minuto y medio para responder. Fíjate, sobre el primer tema me parece importante resaltar que ayer, no sé si fue ayer o antier, pero apareció en los medios de comunicación una declaración, la primera rueda de prensa que dio Josep Borrell como encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, no de la Unión Europea. De la Unión Europea, claro. Exacto. Y señaló que ellos habían tomado la decisión, porque además el Parlamento Europeo y el conjunto de la Unión Europea es muy plural, de no entrar en el camino de las sanciones al país. Yo no sé si la gira, por supuesto, no voy a decir ni mucho menos que la gira fue la que logró que eso ocurriese, pero sin duda que en el mundo se está observando que en Venezuela no hay una sola oposición, esa oposición extremista, radical, sino que también hay una oposición democrática, moderada, que busca el camino del cambio por otra vía. Entonces, creo que eso sería importante. ¿La segunda pregunta? El tema, además le voy a agregar algo, porque lo que acaba de decir, vamos a pedir que el tiempo, eran 30 segundos, ya los tengo contados. El tema, ahora, ¿usted no considera que la otra oposición es democrática? Porque ha descrito esta como democrática, pero la otra como radical, extremista. Bueno, eso es importante saberlo, pero le quiero preguntar, ¿se está creando una élite adicional dentro de esta Mesa de Diálogo Nacional? Eso es muy importante. Yo creo que efectivamente una de las tragedias del país es que estamos prisioneros de dos extremismos y que los moderados, incluso los moderados dentro del gobierno y los moderados dentro de la oposición, se han dejado arrastrar por esos polos extremistas. Yo no veo Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo exactamente igual a Voluntad Popular, por ejemplo, pero se han dejado arrastrar y eso me parece sumamente preocupante. De modo que sí, yo sí creo que hay dos polos que tienen que ser superados por un tercer país democrático que está presente en la sociedad venezolana. ¿No se está creando otra élite en esa mesa de diálogo? Yo espero que no. Yo creo que los partidos que están en la mesa tienen la obligación, como decía en mi crítica, entre comillas, que tú señalas a la mesa, tienen la obligación de buscar la participación de muchos sectores, claro, para testimoniar que no se está creando otro polo y entonces ahora tenemos tres polos, sino que la otra estamos oposición hablando no es de la reconciliación nacional. ¿Ah? ¿La otra parte de la oposición no es democrática? Fíjate, yo creo que si tú pides invasión extranjera, si tú dices, como le escuché decir al presidente de la Asamblea Nacional, que los venezolanos no le tememos a una guerra civil, si tú cuando llegan las elecciones pides abstención, etcétera, etcétera, si pides, organizas guarimbas violentas, etcétera, es difícil que te puedas vender como una oposición democrática. Esa es una oposición extremista y nosotros tenemos que lograr que superen esa condición. A la pausa, Podium Aniversario, el día de hoy. Trabajen ustedes también desde su casa en el único programa de debates del país a través de las redes sociales. Podium Aniversario es la etiqueta, @podiumpisogb y mi cuenta personal @halim9. Ya volvemos. Halim, feliz primer aniversario de Podium, el primero de muchos. Sabes que te quiero muchísimo, que te admiro como profesional y qué gusto es poder compartir en esta casa, nuestra casa Globovisión. Te mando un gran abrazo. Mi querido Halim Naín está de aniversario, está cumpliendo el primer añito de su programa Podium, un programa por excelencia de debates acá en Globovisión que esperamos se mantenga por mucho tiempo porque sin duda viene a representar una ventana más para la libertad de expresión, la libertad de información a la que tienen derecho todos los venezolanos según la Constitución y que en estos momentos está siendo tan vulnerada. Feliz cumpleaños, Halim, y sigue allí haciendo ese buen trabajo por mucho tiempo más.